Ahí ya tenemos a YouTube conectado. Andrea, igual si le pongo Spotlight a Alejandra, no pongas Spotlight a nadie ahora. Déjalo sin Spotlight porque está el Power. Esa era la pregunta. No puedo yo administrar si el PowerPoint o está bien, o el que habla, perfecto. No. Hola, buenas tardes a todos. En breve empezamos. Les pedimos por favor que mantengan sus videos y micrófonos apagados, así garantizamos que tengamos una buena conexión a la gente que está acá en Zoom. Ya estamos conectados con YouTube y en un minuto estamos empezando. Recuerden a todos, le digo, tanto YouTube como Zoom, que la asistencia se acredita en el link que vamos a estar pegando en el chat de las dos plataformas, así que ese es el único lugar habilitado para registrar asistencia, y una vez que lo completan, se completa una sola vez por clase, y no es necesario que nos lo estén acreditándose también por el chat. Alejandra, te dejo la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrea, sobre todo hoy que hemos tenido un montón de inconvenientes. Así que gracias, André. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro de capacitación en mediación y enfoques restaurativos. Hoy nos vamos a capacitar con Osvaldo Agustín Marcón, que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Y en primer lugar quiero saludar especialmente a los inscriptos del país de España, que en la primera presentación, si bien hice alusión a muchas inscripciones, no los destaqué, porque bueno, la verdad que no sabía, y vía la otra red social, vía YouTube, me comentaron que había muchos inscriptos de ese país, así que bueno, bienvenidos a este curso organizado por la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil y el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia. También quiero agradecer todos los mails y mensajes que me han mandado felicitando por la capacitación del curso. También quiero comentarles que en el día de hoy, como anteriormente les estuve comentando y destacando el trabajo que llevamos a cabo con la editorial Cusbaires del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por esta red Zoom como por YouTube van a estar dos colaboradores pasando los enlaces para que todos puedan acceder a la bibliografía de la editorial. Hay dos colecciones, una es la institucional, la otra es la de doctrina, y ahí pueden encontrar todos los libros en justicia juvenil que hemos coordinado. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro expositor del día de la fecha, a quien le agradezco muchísimo tenerlo en este curso. Se llama Osvaldo Agustín Marcón, es postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales del año 2007, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos 2015, es magíster en Salud Mental, Universidad Nacional de Entre Ríos 2009, diplomado superior en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 2007. Es especialista en minoridad por la Universidad Nacional del Litoral del año 1998. Es licenciado en Trabajo Social y también psicopedagogo por las universidades de Santiago del Estero y Santa Fe de los años 98 y 1996. La verdad que tiene un currículum súper jugoso y súper extendido, pero es para destacar. El doctor se desempeña como profesor de grado en las Universidades Nacional del Litoral y Adventista de La Plata en Argentina. También es profesor de posgrado en las Universidades Nacional de Entre Ríos, de Comahue y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad del Litoral de la República Argentina.
también ha sido profesor, se ha destacado como profesor invitado en las universidades autónomas de Nuevo León, México, y de La Frontera en Chile. Es investigador de la Universidad Adventista de La Plata y profesor asociado externo del Núcleo Científico de Ciencias Sociales y Humanidades de las Universidades de La Frontera, Chile. Es también miembro de planteles de evaluadores editoriales de las Universidades Nacional de Cuyo, Huelva, España, Adventista de La Plata, Argentina. Como escritor, es director de la colección Justicia Juvenil Restaurativa, Buenos Aires, Indubio Editora. Tiene muchísimos libros editados, la verdad lo felicito, Osvaldo. Bueno. Pero solamente Gracias. no, por favor, voy a mencionar algunos de ellos. El Sistema Judicial Infanto-Juvenil en la mira, responsabilidad, autonomía y clínica de la intervención en contextos de inequidad. Es del año 2016, Buenos Aires, Minio Hidalgo. Justicia Juvenil, seducción y abandono, alternativas ante las promesas penales incumplidas. También es de Indubio Editora del año 2016. La responsabilidad penal juvenil como nuevo relato cultural, Buenos Aires, Espacio Editorial 2013. La justicia de menores en busca de sentido, de un sentido. Esto es de España, Zaragoza, Certeza Editorial 2004. Derecho de menores interdisciplinario, Rosario, Argentina, Editorial Curis del 2004. Libertad vigilada, muy lindo tema, hacia un modelo operativo, Santa Fe, Argentina, edición del año 2000. Profesionalmente y actualmente se desempeña como trabajador social forense en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, Argentina. Además, es docente en el Centro de Capacitación del mencionado organismo judicial. Fue presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la provincia de Santa Fe y directivo de la Federación Argentino de Asociaciones Profesionales en Servicios y Trabajo Social. Hoy lo vamos a escuchar en su exposición que ha titulado La justicia restaurativa en su encrucijada. Bueno, Osvaldo, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que repito, en particular en las personas con quienes he tenido el contacto, que es con la doctora Quinteiro, con Alejandra ya, pues ya hemos entablado una pequeña amistad, y también con Marcela, con quienes tuvimos el contacto y la organización, ¿no? Y en los últimos minutos, las colegas que estuvieron auxiliándolos tecnológicamente, si no llegábamos a buen puerto. Bueno, los agradezco y también los felicito particularmente por la iniciativa que tienen de dedicarle a un espacio de capacitación, particularmente a la cuestión restaurativa, y dentro de lo que es la cuestión restaurativa, cómo es que esto se puede llegar a expresar o no en el campo de la justicia juvenil. Así que bueno, felicitaciones y agradecimientos sintetizados en esas poquitas palabras. Cuando propusimos el título hace unos días atrás, quedó el título que Alejandra proponía hace un rato, que no difiere de esto que ustedes están leyendo allí, que vendría a ser como una bajada del título principal, pero es por esto, ¿no? De que todos los días uno va cambiando, va incorporando cuestiones y va diciendo, a ver, ¿qué es lo que convendría? ¿Qué podríamos realmente aportar en una conversación de creo que unos 40 o 45 minutos nos quedan, ¿no? Porque tenemos que llegar, Alejandra, a las 16, creo, ¿no? Terminar allí, si mal no recuerdo. ¿Sí? Alejandra. ¿Tenemos hasta las 16? Sí, te escucho. Sí. Tenemos hasta las 16 como punto hasta las tope, 16 ¿no? Vamos a tener unas preguntitas anteriores, pero cualquier cosa yo le voy avisando, doctor. Estamos, perfecto. Bueno, no, la idea es poder conversar dentro de lo posible, dada la mediación tecnológica, tratar de que sea una conversación lo más coloquial posible, insisto, dentro de las posibilidades que supone este recurso. Yo lo que me gustaría compartir con ustedes, estuve viendo en diferido, porque no pude hacerlo de manera directa, la muy buena exposición del doctor Manuel Barros cuando ustedes iniciaron el curso, ocasión en la que él hace una muy buena descripción de lo que es
de lo que son algunas de las discusiones actuales en materia de justicia juvenil restaurativa. Ustedes saben que la oferta, la verdad es que afortunadamente ha crecido muchísimo en esta materia en los últimos años, sea desde ambientes académicos como también desde ambientes profesionales o desde las organizaciones que nuclean a jueces, empleados, profesionales y funcionarios. Pero a mí lo que me gustaría compartir con ustedes hoy, dado que lo otro en alguna medida lo avanzó y muy bien y de manera excelente el doctor Mayoral, más los demás cursos que muchos de ustedes vienen tomando y todo lo que vienen leyendo y discutiendo, es compartir con ustedes lo que es mi preocupación actual, preocupación en el sentido de ocupación, de pre-ocupación, no preocupación que obstaculice, sino como una cuestión ahí que nuclea varias otras en la discusión, particularmente sobre justicia juvenil restaurativa, también en restaurativa en general, pero particularmente en juvenil, y que a mí me parece que están funcionando como una especie de traba como para poder avanzar hacia lo que yo interpreto que fue el planteo originario para todo esto que en algún artículo por allí yo he llamado el movimiento de justicia restaurativa, porque tiene todas las características que debe reunir el movimiento social como para ser tal. Por ejemplo, algún tipo de preocupación por el funcionamiento del Estado, algún tipo de reacción ante las formas tradicionales de funcionamiento, algún bagaje teórico realmente renovado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que todo lo que es justicia restaurativa reúne estas características, por lo que bien podría ser presentado como un movimiento de justicia restaurativa, y les contaba recién que yo lo he hecho en algún artículo por allí hace unos cuantos añitos. Yo creo que ese obstáculo o esa traba tiene como un costado estrictamente cognitivo y un costado que no es estrictamente cognitivo, sino que tiene que ver con el plano de los vínculos. Esto que ustedes leen allí, cuando ponemos obstáculo epistemológico y epistemofílico, aunque para alguna disciplina esto suene muy raro, muy extravagante, tampoco es tan sencillo, tiene su especificidad, pero refiere, por lo menos en principio, a esta idea de la lógica y de la filia. Lo lógico es cómo conocemos, qué es lo que conocemos, cómo traducimos en nuestro trabajo cotidiano lo que es, en este caso, la justicia restaurativa y lo que no es justicia restaurativa, y que a veces aparece como siéndolo. Y lo fílico es cuáles son lo del plano de los afectos, cómo es que cada uno se vincula con esos saberes y cómo es que puede hacer o no puede hacer que estos funcionen o dejen de funcionar, o hagan como que funcionen y no funcionen, en realidad por lo menos tal como fue originariamente planteado. La suma de este tipo, de estos dos planos de obstáculo, uno desde lo cognitivo y el otro del conocimiento, de la manera de pensar, y el otro desde lo afectivo, es una de las posibles miradas que en el campo de las ciencias sociales se llama como mirada psicosocial. Sobre esto después comentamos algunas cosas con algunos ejemplos. Y lo que puntualmente la preocupación es que ese obstáculo, que tiene un contenido de saberes propiamente, es decir, de comprensión, y otros de vinculación con esos saberes, viene dado por lo que ahí leemos nosotros como ajenidad procesal, que es la idea de que, ahora volvemos sobre esto otra vez, pero es como la idea de que el discurso jurídico propiamente dicho, que incluye lo sustancial, pero a mí me preocupa mucho lo procesal, porque es lo que vemos cotidianamente, eso es como que eso está funcionando como si fuera ajeno a lo restaurativo. ¿No? Es como que así está dado, que no es muy distinto de cómo se venía dando, y en todo caso tiene unas válvulas de escape que permiten una salida hacia lo restaurativo, o en todo caso una especie de ingreso, de una aireación externa al proceso, pero que termina no siendo mucho más que eso. Como siempre, nosotros todo lo que decimos, lo que pensamos, etcétera, lo decimos, lo pensamos siempre desde algún lugar, ¿no? Todos tenemos una historia que uno de manera bastante extensa y muy generosa, como lo hizo la doctora Quinteiro recién, de tomarse el trabajo de leer esas partes de mi currículum, etcétera, que hablan de muchos años también, ¿no? No hablan solo de currículum, por eso que a veces el currículum no siempre es cómodo, a veces es un tanto incómodo, pero esas posiciones son los lugares desde los cuales nosotros hablamos
que son a la vez lugares de posibilidades, pero también son limitaciones desde las cuales hablamos. Por lo tanto, estamos situados, pero también estamos sitiados por esos lugares, por esos saberes, a veces por esa manera profesional, muchas veces por los vicios profesionales. Quienes son abogados en este campo tienen muchísimas posibilidades para opinar, para desempeñarse, para desarrollar, etcétera, que son las que vienen dadas por el relato jurídico, pero tienen muchas limitaciones. Quienes somos trabajadores sociales, o psicólogos, o psicopedagogos, etcétera, tenemos otras posibilidades, pero también otras limitaciones. Por lo tanto, estamos en un sitio, estamos situados, pero también estamos sitiados en ese lugar, y buena parte de la discusión viene por tratar de romper o por lo menos flexibilizar las fronteras de ese sitio que nos tiene como embretados. Y lo que a mí me parece es que en materia de justicia juvenil restaurativa en este momento estamos como en cierta forma situados y con algunas dificultades, y esas dificultades tienen que ver con lo que comenzamos a decir recién, con esto de poner la problemática como por fuera del proceso y tratar de sacarla y seguir con el proceso tradicional, ¿no? Que encaje dentro del acusatorio, etcétera, etcétera. Ahora, ese sitio del cual hablamos nosotros, en el caso particular mío, al margen de esta, insisto, generosa lectura anterior del currículum, yo estoy como trabajador social en el ámbito judicial desde el año 89, con un periodo como psicopedagogo. Entonces lo menciono porque no para decir, miren cuántos años, sino decir, miren, posibilidades, desde ese lugar estoy pensando y compartiendo con ustedes esto que pienso y estas preocupaciones que yo les estoy planteando. Bueno, y académicamente esto que... ¿Sí? Perdón, lo voy a interrumpir un segundito porque me dicen que se lo escucha un poco bajo. ¿Podría ver si es un tema de la computadora, por ahí acercar el micrófono? ¿Ustedes ahí me escuchan? Yo lo escucho bien, pero a ver, ahora, porque tuve muchos mensajes. ¿Alguien que esté a mano como para así? Marcela, ¿vos cómo escuchás? Yo escucho bien. Perfecto. Entonces, ¿Sí? No dejen de decirme... Claro. Sí. No dejen de indicármelo con total libertad. Acá hay gente que dice que bajo y entrecortado en el chat. Bajo y entrecortado. Bueno. La verdad es que yo... Bueno, sigamos, a ver. Vamos, seguimos. Vamos, si no, pruebo a ponerle otra vez el micrófono para ver si mejora. Se escucha bien, se escucha bien. Tenemos todos los micrófonos y que quede solo Osvaldo. No, ahora no se escucha absolutamente nada, Osvaldo. Antes se escuchaba mejor. Mejor sin micrófono. Auriculares, perdón. ¿Allí puede ser? Ahí está bien, está perfecto. Bien, esperemos que aguante ahí. Bien. Sí, ahí está perfecto. Me están diciendo todos, sí, ahí. Bueno, no dejen de protestar cuando no funciona, porque el problema es la emisión, no la recepción, por lo menos en esto. Bien. Bueno, y les decía eso entonces, que decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos, siempre desde un lugar, el mío es ese, ¿no? El de trabajador social forense desde el 89, en una época, bueno, el año de la convención, en el mundo y en Argentina, la adhesión de Argentina, la incorporación de la convención a su sistema jurídico es, a la par de eso, todo este desarrollo académico en investigación, etcétera, y es la época de los primeros escritos, algunos individuales, otros grupales, sobre justicia restaurativa. En este caso, sobre mediación, ¿no? Un artículo que fue el primero que yo publiqué, que era en el año 96, hace unos cuantos años, y que es el año de entrada en vigencia del primer código procesal ajustado a la convención que la provincia de Santa Fe tiene, y creo que es el tercero en el país. Antes creo que fue Mendoza, no me acuerdo si Buenos Aires o Córdoba o algo así. Pero más o menos era en esa época en que empezamos
a preocuparnos por determinadas maneras de pensar la justicia juvenil, que ya empieza a ser un tipo de justicia juvenil que se empieza a perfilar como penal, y empiezan a aparecer algunas preocupaciones como para tratar de hacer que la justicia juvenil sea lo que la Convención plantea y no termine siendo de a poquito un sistema penal encubierto. Esto se veía, entonces algunas cosas se podían inferir porque había cosas que corregir. En ese momento estábamos en plena discusión como para terminar con lo que era la lógica compasivo-represiva en los términos de García Méndez, lo que era la lógica tutelar. No obstante, junto con esa preocupación venían estas posibilidades de inferencia de lo que podía ser, el futuro. Lo que yo estoy diciéndolo acá lo estoy diciendo desde la más, por eso muestro un poquitito de la historia, pero de la más profunda preocupación por esto de favorecer el desarrollo tanto cuántico como cualitativo de lo que son las prácticas en justicia juvenil restaurativa, y no desde un lugar de crítica, sino de decir, bueno, a mí me parece, dada esa mirada histórica y un tanto anclada en la década del 90, con todo lo que fue la década del 90 en Argentina y en Latinoamérica, bueno, desde ese lugar veamos a ver si estas cosas no nos están sucediendo, hay algunas que se están repitiendo, llegamos a un lugar que creíamos que podía ser el lugar al que ya podíamos llegar, entonces tratemos de corregir para no quedarnos anclados a ese lugar. Las inquietudes fundamentales, como para contarles hoy, empezar conversando sobre estas cosas, es que para mí el origen de los debates en justicia restaurativa, que son posteriores a la Convención, digo en nuestro ámbito, no es que esto empiece acá, porque todos sabemos que las raíces de la justicia restaurativa las podemos rastrear en distintas prácticas, en los sistemas judiciales modernos, algunos europeos, en Oceanía fundamentalmente, pero van mucho más atrás en lo que son las prácticas de distintos pueblos originarios, pero por lo menos a partir de que se abre el debate, o esta versión que estamos llevando adelante del debate sobre justicia juvenil restaurativa, que insisto, los primeros escritos son de la década más o menos del 90, hay algunas preocupaciones que están allí presentes y que me parece que son las preocupaciones que nos permiten ver por qué camino estamos transitando. Insisto con esto, yo creo que es positivo porque, de hecho, estamos haciendo esto ahora y ustedes se toman varios encuentros para hacerlo, lo están haciendo permanentemente, así que no voy a mostrarles a ustedes lo bueno que es este esfuerzo por capacitarnos permanentemente en el tema, porque hay una instalación, como ustedes leen allí, de experiencias y de conceptos que son sumamente interesantes, pero me parece que a la par de esa instalación hay una especie de amesetamiento en el debate, y ese amesetamiento lo que trae consigo es esta postergación de lo que a mí me parece que era el sentido originario de las discusiones sobre justicia restaurativa. Yo creo que es indispensable, sobre la base de todo esto que ya tenemos, que son estos debates, estas experiencias, estas conceptualizaciones, la serie que tenemos de manuales de Naciones Unidas, las experiencias que tenemos de trabajo con círculos, con grupos, las discusiones sobre la mediación, la antigua mediación, para decirlo de alguna manera, que ya ha quedado un poco viejo, lo que nosotros empezamos conociendo como sistemas alternativos de resolución de conflictos, de resolución no adversarial de conflictos, dentro de los cuales incluíamos siempre, tradicionalmente, la mediación, el arbitraje y la negociación, a este momento, ¿no? En el que ya se advierte que hay que reestructurar la mediación y ponerla en términos de perspectiva restaurativa, y que hay que empezar a dejar de pensar en términos de algunas fórmulas que están como prefabricadas y empezar a pensar en términos de, como llamaba algún autor por allí, de imaginación no punitiva. En este sentido, el espejito este que ponemos allí de espejo retrovisor tiene que ver con esto. Yo creo que en todos los campos uno avanza como si manejara un auto, ¿no? Avanza mirando para adelante para no chocar adelante, pero es indispensable mirar el espejo retrovisor porque si no también puede chocar. Entonces, mirar por dónde estoy yendo
qué es lo que viene, pero mirar qué es lo que fui dejando atrás, por varias razones. Por si la historia o el que viene atrás por ahí se me quiere adelantar, o si por ahí yo quiero hacer una maniobra y me olvidé de que tenía que mirar para atrás y provoqué el accidente. Bueno, yo creo que todo esto gráficamente se puede trasladar a este campo. A mí me parece indispensable en este sentido dar el paso de, bueno, superar lo que fue esta disputa antitutelarista, no para volver al tutelarismo, sino para decir, miren, a ver, ¿qué cosas se hacían en el campo de la justicia juvenil antes? Y si es necesario, busquemos a los que tiramos a la basura ya, para decir, a ver, ¿cómo es que trabajaban ustedes? No los jueces tipo paterfamilia, los que querían ser los papás de los cientos de chicos que tenían en el juzgado, los que violaban la libertad, los que violaban bueno, tantas normas que hoy constitucionalmente las tenemos fuera de discusión y que en ese momento también las teníamos, bien se podían discutir, sin embargo no se discutían, pero sí hay muchas experiencias de trabajo previo que nosotros podemos ver por el espejo retrovisor, quizás ni siquiera yendo tan antes del año 89, sino un poco más adelante de cosas que se hacían, ¿no? Los programas de libertad asistida en contextos. Argentina tiene una historia muy rica en lo que son programas de libertad asistida. Inclusive en épocas que nosotros decimos una mala palabra, digo nosotros para no sacar los pies del plato, ¿no? Pero a mí me parece que todas esas cosas hay que empezarlas a revisar para ver si es que no estamos haciendo lo mismo que se hacía, y si es bueno, seguir haciéndolo, y si estamos cometiendo los mismos errores, no volver a repetir los mismos errores. Por esto que leemos allí, ¿no? No es cierto que todo pasado fue peor, pero tampoco que fue mejor, tuvo distintas características, entonces me parece que tenemos que ver qué cosas podemos retomar y a partir de ahí construir. Yo creo, volviendo a la filmina anterior, esto de la postergación de su sentido originario, que el sentido originario no estaba precisamente en hacer cosas que ya se venían haciendo. En todo caso, estaba la preocupación, sí, por potenciar lo que eran los programas del Poder Ejecutivo, porque la historia de que los recursos nunca son suficientes, que el Ejecutivo no hace lo que hay que hacer, que no dispone de los recursos, etc. Esa es una historia que tiene décadas, por lo menos desde que yo trabajo en esto, eso es casi permanente. Y es bastante lógico porque los recursos siempre son económicos, y si son económicos porque son escasos, si no, no serían recursos económicos. No los únicos recursos, por supuesto, pero ese factor siempre es un factor que, traducido a lo presupuestario, está siempre allí presente. Pero en esa historia, la participación de la comunidad ya estaba. No es novedoso que reclamemos que la comunidad participe en lo que son las intervenciones en materia de justicia juvenil restaurativa. En todo caso, sí es novedoso, son determinados costados de esa participación, sí es novedosa. Lo que pasa es que a mí me parece que cuando avanza la lógica penal, que todo este movimiento que se da, pensemos en Argentina particularmente, deja de ser lo que ya no queríamos más que sea, ni queremos volver, que es la lógica tutelar, y tiende a transformarse en justicia penal juvenil. En algunos casos es justicia penal juvenil, en otros no. Repasemos provincia por provincia y país por país, hay distintas realidades. Y bueno, hoy estamos discutiendo por ejemplo, Maribel fue una de las primeras que propone dice esto: dejemos de pensar en términos de justicia penal juvenil y vayamos a recomponer lo que es el costado proteccional más propio de la Convención y hablemos de justicia juvenil y no de justicia penal juvenil. Entonces, ahora que empezamos a abrir esto a la justicia restaurativa y que viene como a la par de esto de habilitarnos como justicia juvenil y no como justicia penal juvenil, reaparece esta discusión sobre la comunidad, que lo penal fue como dejando de lado, ¿no? Porque en lo penal lo que pesa, bueno, vamos a hablar como si fuera una novedad de esto, ¿no? Pero esta lógica de que el Estado, y son las partes, el fiscal, el defensor, el juez, depende del sistema que tengamos, y los profesionales, de acuerdo al sistema interdisciplinario que tengamos instalados, son los que tienen participación en esto, más no la comunidad. Lo puede tener excepcionalmente algún dispositivo que por ahí hay, pero esa participación que la comunidad antes tenía ya no la tiene. Entonces ahí me parece a mí que ahí no está el núcleo duro
de la demanda como para desarrollar justicia restaurativa, lo que no lo excluye, no quiere decir que no se reclame sobre eso. El reclamo por los programas sociales tampoco es dudoso, aunque sigue estando, obviamente, y se le pone hay con mucho énfasis puesto allí. Y esto de la conexión con el hecho, esta es una expresión que falleció Daniela Puebla en sus producciones, también es una cuestión que viene, esto es muy de la década 90, con la mirada de Daniela Puebla, yo no coincidí nunca 100%, pero en este punto y en muchos otros sí, por supuesto, pero esta idea de la conexión del adolescente o el joven o el niño con el hecho cometido, como manera de comenzar a restaurar, no de restaurarlo a él, sino de restaurar el daño, ahora vamos a poner un poco de atención a eso, para que sea restaurativo, también es algo previo a las discusiones sobre justicia restaurativa. Y ahí pusimos una etcétera, ¿no? Podríamos seguir puntuando cuestiones que ya estaban y que no son del todo novedosas. Insisto, no estoy diciendo que la tenemos que copiar y traer, no es un copy-paste, ¿eh? Pero sí mirar el espejo para ver si no hay cosas que ya estaban de antes y que por ahí uno puede tomarlas y darles unas nuevas formas, nuevas fuerzas, etc. Entonces uno bien puede preguntarse, bueno, a esta altura de la conversación, ¿cuál sería entonces ese sentido originario que a mí me parece que era el que más fuerza le dio a esto que en un momento yo considero que se puede llamar movimiento de justicia restaurativa? Como decíamos recién, esto de potenciar lo social a través de lo comunitario, lo familiar, lo estatal, ya estaba bastante presente. Ahora, lo que realmente estaba empujando allí como transformación a la justicia restaurativa era la transformación del núcleo duro, y el núcleo duro está en lo judicial. Y no sé si a mí las ventanitas me tapan acá, no sé si ustedes alcanzan a ver lo que está en la flechita de atrás, ¿no? Pero es la idea de transformar lo judicial y las prácticas derivadas de lo judicial. Yo corrí un poquito, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Bueno, es esto, ¿no? Está bien, avanzar con potenciar esto de la transformación de lo social, entre comillas, que incluye la intervención del Estado, de la comunidad, etc., porque eso es sustancial en el ámbito de la justicia restaurativa, pero lo que preocupaba en ese momento eran las dificultades de actuación, pero del Poder Judicial. Era, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas intervenciones? Decíamos al principio que hay como cierta ajenidad que leemos allí que se expresa en simpatía restaurativa y que uno lo ve a mí me parece en la mayoría de las capacitaciones, en la mayoría de los caminos que nosotros elegimos para transitar en esto, y que es esto de volver a restaurar, pero volver a restaurar desde el Estado social, la comunidad, la familia, insisto. Cosa que comparto 100% y que uno no la puede dejar de lado, ni siquiera le puede quitar relevancia. Eso hay que hacerlo. O sea, los programas, por ejemplo, que el Estado tiene que desarrollar desde las dependencias del Poder Ejecutivo que correspondan, son indispensables y no se puede bajar la guardia, entre comillas, respecto de eso. Ahora, a mí me parece que ahí está como toda la fuerza puesta en favor de eso y está como desequilibrado en el plano que yo digo que me parece que está funcionando como obstáculo y que se está preservando como ajeno a esta discusión, y que es el plano de las lógicas judiciales. Esta idea de que, yo comparto de que la salida de lo tutelar vino en gran medida del desarrollo de lo que son los sistemas asentados en lo adversarial, en lo acusatorio, en la presencia entonces como consecuencia de esta lógica de defensor, fiscal y juez, pero es como que esta lógica, que en realidad tiene su raíz asentada en lo penal, se ha desarrollado con cierta autonomía de todo lo demás. Y en todo caso ha ido dejando, como decíamos al principio, como unas pequeñas valvulitas que funcionan luego en la cantidad, funciona hasta en ciertos casos saturarse, porque es mucho mayor la cantidad de los casos que pueden ser tratados restaurativamente que penalmente, y se desarrolla esta especie de pensar en lo restaurativo como alternativa.
esta especie de alternativismo. Podríamos usar otros términos. Por ahí una discusión se suele decir, bueno, ¿es la restaurativa un nuevo paradigma o en realidad es una alternativa al sistema penal? Bueno, y en esta discusión es como que lo judicial... No soy yo, bueno, es como que lo judicial va acompañando, no va diciendo no estamos de acuerdo con lo restaurativo, estamos de acuerdo, y para eso ahí le dejamos el articulito que tiene prevista la salida del proceso, si quieren para la probation, si quieren para tal otra medida, para la remisión, o si quieren para esta otra medida. Pero el proceso penal como tal, está bien, según la interpretación que se ha hecho muy de la mano de Emilio García Méndez y otros excelentes intérpretes, sigue siendo un proceso que intenta garantizar desde el punto de vista penal. Por lo tanto, se fortalece penalmente y deja estas valvulitas como para estas intervenciones desde afuera, que cuando son intervenciones desde afuera, son desde afuera del proceso. En algunas, no es que cierren el proceso, me refiero a que la lógica interna del proceso penal, judicial penal, penal juvenil en este caso, permanece casi sin inmutarse. Entonces, ese lugar queda intacto y esto va y lo otro sale de ese caminito, aunque siga siendo controlado judicialmente. A mí me parece que en ese desequilibrio que nosotros vemos ahí en la imagen, de esto que lo social está como pesando más, y bienvenido sea, porque yo soy trabajador social y sé que eso es lo que corresponde, pero cuando soy trabajador social en el ámbito judicial, lo que a mí me parece que lo que corresponde es un cierto equilibrio también de lo judicial, como la balanza, lo judicial en términos de lógica de pensar, ¿no? Y por lo tanto de intervenir. Como que la balanza se empareje un poquitito más y empiecen a aparecer transformaciones a nivel de procesos, como para que los procesos sean restaurativos y no como que se dicten medidas restaurativas, pero por fuera de un proceso que sigue siendo penal. ¿Por qué es importante esto? Por varias cuestiones, pero una de ellas es porque yo creo que a partir de esto se pueden inferir como algunos riesgos de vaciamiento de sentido. Algo de esto conversábamos el otro día con la doctora Quintero, así rápidamente por teléfono, y también creo que con Marcela en otro momento, por una cuestión de esa cantidad de años de la que hablábamos recién en el sistema, hemos visto otros, o yo por lo menos he visto otros vaciamientos, ¿no? Cuando hablamos desesperados y en buena hora por los derechos del niño, y después lo dejamos tan volcados en normas jurídicas que se fueron vaciando de sentidos reales, y fue quedando en el papel, a veces mucho en las sentencias, que hay que citar tal artículo de la Convención, mucho en los informes profesionales, pero uno advierte que hay como poca presencia real de los derechos del niño en las intervenciones judiciales particularmente, ¿no? Yo creo que esto nos ha pasado, nos está pasando también con la interdisciplina, ¿sí? Tanto que decimos interdisciplina y no siempre sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, y es muy común que lo que practiquemos sea la multidisciplina y no la inter, ni siquiera, y no nos detengamos a pensar si nuestra aspiración es interdisciplinaria o transdisciplinaria, pero no porque exista una malicia ni la intención, sino porque nos van quedando eso, o el propio término restaurativo, a veces no le damos contenido. Por eso a mí me preocupa esto, no estar frente a ese amesetamiento del que hablábamos hoy y la progresiva cimentación de un estado de cosas que significa un vaciamiento de lo que en un momento sigue siendo, por supuesto, un proyecto sumamente trascendente de transformar la justicia tradicional, y que era lo que se objetaba, a mí me parece, en el origen, en un tipo de justicia restaurativa. Por eso decíamos recién, me parece que lo judicial, la lógica judicial, piensa lo restaurativo como si le fuera externo, como si, mira qué interesante, muy bien, vamos a darle fortaleza a tales dispositivos, vamos a apoyar tales programas, etc. Pero es como que siempre es ajeno a lo nuestro. A ver, consumimos 23 minutos, 24. Más o menos, vamos a apurar un poquito. Entonces, decíamos recién que se pueden inferir algunos riesgos que están presentes, ¿no?
Muchos de estos están insinuados en lo que yo les decía recién, ¿no? Pero uno, por ejemplo, el primero es esto de pensar lo restaurativo como enfoque antes, yo no digo que la justicia restaurativa sea un paradigma que ya nos invita a cambiar la justicia. Yo comparto en que por ahí, por ahora, todavía es un enfoque, pero la aspiración o el horizonte es de transformación de un paradigma. Tanto que empieza dándose en un ambiente, que es muy bien el penal juvenil, se va trasladando en unos desarrollos incipientes al campo de familia, y ya hay quienes la están pensando para el ambiente laboral, por lo menos hasta donde yo conozco. No porque todo lo laboral se puede resolver por este camino, pero si no lo digo como ejemplo de que lo restaurativo va bastante más allá de ser meramente un enfoque que en todo caso le dé más aire en nuestro caso, a la justicia penal juvenil. Es más que eso, o por lo menos su aspiración va más allá de eso. Resende Melo, que es un juez, no sé si sigue siéndolo, la máxima autoridad de jueces de menores y familia en Brasil, y era camarista en ese momento, él dijo una vez, a los brasileños lo que nos falta, hace muchos años de esto, ¿no? Después, inclusive antes del gobierno de Dilma, creo que estaba Lula en ese momento, él decía, nos falta a los brasileños avanzar en lo restaurativo, pero dejando de hacer que lo restaurativo sea una excepción a la regla general, y hacer que lo restaurativo sea regla general, y en todo caso lo penal, porque hay casos que efectivamente no lo podemos resolver, no sabemos cómo, que la vía penal quede abierta, que exista como alternativa, pero no al revés. Y acá es interesante ver esto porque es bastante común que uno se encuentre frente a autores, frente a profesionales, etcétera, que enseguida se den cuenta de que la mayoría de los casos que pasan por los dispositivos judiciales son dispositivos que vienen con hechos que son tratables restaurativamente. Y uno lo ve en la cantidad de hechos que salen del proceso, que salen entre comillas del proceso y que van a otro lugar para dejar de ser penales. Si nosotros siempre decimos del 3 al 4% de la masa penal son de materia penal juvenil, de ese 3 o 4%, el porcentaje que realmente es tratable penalmente es también muchísimo menor respecto que el otro porcentaje. Entonces suena a todas luces bastante ilógico, me parece a mí, que tengamos un sistema penal cuando la mayoría de los casos son restaurativos. Suena a lo que pide Resende Melo. Hagamos un sistema restaurativo con algunas excepciones penales, si es que los casos penales y tratables penalmente son los excepcionales. El otro que se puede inferir, me parece, y que ya lo vemos nosotros, es esta dificultad que tenemos a veces para pensar por fuera de ese binarismo que pareciera ser que se puede hacer restaurativo, pensar restaurativamente, cuando tenemos a la víctima y al victimario restableciendo relaciones, para decirlo, pacificando sus relaciones. Esto, por supuesto, que es sumamente interesante, pero no siempre es posible ni siempre conviene. Entonces, lo restaurativo a veces incluye la relación binaria entre víctima y victimario, a veces no. ¿No? Depende del dispositivo que imaginemos. Relacionado con lo anterior está esto de que la responsabilidad es como que la seguimos pensando en términos de sujeto individual. El otro riesgo, y algunas cuestiones de esto ya van apareciendo, porque por ahí algunos van pensando algunas líneas terapéuticas para hacerlas aparecer como restaurativas, y no es que no sea restaurativo, sino que esto no es un espacio terapéutico, esto es un espacio de reconstrucción de ciudadanización, ¿no? Si dejamos un ratito de lado el tema de la ideología rehabilitación, reinstitucionalización, bueno, vamos a una licencia chiquitita, como para entendernos, en todo caso son espacios de reciudadanización, pero no son terapéuticos. Por lo menos no en el sentido terapéutico, sí. Aunque pueda incluir. El otro riesgo es que se siga pensando, esto es bastante común, como que, mirá qué interesante lo restaurativo, porque nos permite descongestionar el sistema, dado que tenemos tantas causas, qué mejor que sacarnos de encima un montón de expedientes y permítanme ya sacar los expedientes y mandarlo a alguna oficina por ahí que se ocupe de eso, y en todo caso volvemos a intervenir al final y decidimos, y listo. Entonces tampoco como está el riesgo de que funcione como descongestivo judicial.
El otro riesgo, el que de alguna manera lo conversábamos también el otro día, así rapidito, es esto de que lo restaurativo, como tiene esta impronta de la acción, de la cosa, de la aplicación, que es indispensable, yo tampoco estoy a favor de teorías puras, o teorías de laboratorio, que después cuando son interesantes para los libros, pero no para otra cosa, pero a veces nos quedamos con la mera experiencia, ¿no? No la podemos trascender, no podemos ir mucho más, de ello, más allá de ello, ¿no? Con lo cual no podemos transferir el conocimiento. Y relacionado con esto también la otra diferencia que se puede hacer de reducir la cuestión restaurativa en una discusión que incluya esa idea de que puede llegar a ser un paradigma judicial diferente y dejarlo reducido en mero bagaje de técnica y otras que nosotros podíamos. En esto que marcábamos recién y que yo decía nos permite inferir algunas cuestiones, y que a mí me parece que es legítimo inferirlas y estar atentos, pero no porque digamos lo que estamos haciendo está mal, hay que dejar de hacerlo, no es eso, vuelvo al principio. Yo creo en la justicia restaurativa y lo digo en pro de que no vaciemos de contenido todo lo que estamos hablando. Hay cosas que se dan, esto ponemos acá una curiosidad en el pasaje al acto, ¿no? Es decir, cuando decimos que somos restaurativos es una cosa. Ahora, el tema es cuando empezamos a hacerlo, no en el caso concreto de hoy, mañana, pasado, el de ayer, etcétera, sino en términos generales, en términos de ese movimiento de justicia restaurativa que se puede identificar y que tiene una serie de características dentro de lo cual está esto de lo que nosotros venimos hablando, que es la participación interdisciplinaria de unos profesionales, de otros, etcétera, pero también algunas características. En la apertura de la autora Quinteiro del encuentro anterior, cuando lo presentaba el doctor Nacional Barros, ella decía en alguna partecita por ahí, algo así como, disculpen porque estoy recordándola nomás ahora, algo así como la difícil tarea de capacitar a los jueces, algo así, no recuerdo. A mí me llamó la atención, eso me dejó pensando porque tiene que ver con esto, ¿no? Y no es hablar en contra de los jueces, digo que es como que socialmente el lugar de los jueces es un lugar muy, muy puesto arriba de la cosa alta, hay como esto que lo sobreleva y lo pone como a distancia del ciudadano común. Y esa expresión a mí me dejó pensando y tiene que ver con esto, ¿no? Y con otras cosas, ¿no? Ustedes vean, por ejemplo, por lo menos en los eventos de los que yo participo, hay determinadas profesiones, determinadas funciones, o inclusive determinadas ramas del derecho, en las que es más fácil que los jueces se encuentren con los empleados, con los profesionales, inclusive los fiscales, a veces muchos defensores. Pero hay como líneas de capacitación, ámbitos de encuentro, etcétera, en las que los jueces no se mezclan con otros. Y no me parece poca cosa, ¿no? Digo, no es hablando en contra de los jueces, sino es como hablando en un lugar que pareciera ser que ese lugar hay que conservarlo alejado de todo tipo de contaminación, entre comillas, como si esa falta de contaminación garantizara algo mejor. Y a mí me parece que en esta discusión, yo la verdad que pensando estas cosas, decía, mira, cuando nosotros hablamos bueno, ya no de mediación, negociación y arbitraje, sino ahora todos los círculos, por ejemplo, los círculos de paz, los círculos restaurativos, los círculos de pacificación, etcétera, que hay mucha bibliografía, yo ahí les dejé anotada muchos de ustedes ya la conocen porque trabajan con el manual de facilitadores, es sumamente interesante, pero discutimos con mucha más facilidad y le hacemos mucho más lugar, por ejemplo, a los círculos de paz que a los círculos de sentencia. Y no me parece poca cosa, porque los círculos de paz nos involucran a los profesionales, en todo caso a los defensores, pero pocas veces a otros que no sean profesionales defensores, quienes estamos en ese lado, digamos, del conflicto. En cambio, los círculos de sentencia, para hacerlos, hay que involucrar a otros porque hay que discutir la sentencia. Y entonces hay que recortar poderes, hay que redistribuir poderes. Hay un texto, yo se los he marcado ahí, se llama La historia reciente de justicia restaurativa, y hay allí hay una pequeña referencia a esto de los círculos de sentencia, ni la única ni la mejor, pero por ahí si no tienen otra como para repasar. Pero es interesante porque me parece que cuando hablamos de metodologías o dispositivos que no pongan en tela de juicio la discusión del poder, que en definitiva yo creo que ahí estaba
buena parte del sentido originario de la discusión restaurativa, avanzamos con mayor facilidad, ¿no? Y ahí aparece, y ahí se vuelcan nuestras simpatías, las de todos, porque ahí no hay conflicto. No es que no hay conflicto, digamos, el conflicto tiene otra intensidad. Cuando nosotros hablamos del círculo de sentencia, ya la cosa no está así, ¿sí? Ya es como que no, estamos poniendo en duda ese lugar de construcción de la verdad, que es el lugar del juez, que no es Juan o Pedro, o no estamos hablando de Juan o de Pedro, de Marito, no. Estamos hablando de una jueza o un juez en particular, sino un lugar que por definición tiende a correrse hacia ese lugar, hacia otro lugar. Decíamos al principio que el punto es avanzar, pero mirando para atrás, recogiendo lo que había, o de lo que había, separando la paja del trigo. No es que todo vale, porque dentro de eso viene mezclado esto de lo penal restaurativo, de la compasión represiva, etcétera, etcétera, pero sí tomar un poco atrás, mirar dónde estamos parados ahora y qué tenemos hacia adelante. Y a mí me parece que para soltar ese lastre, mirando el auto que viene atrás, pero avanzar, me parece que tenemos que hacer esfuerzos para, especialmente los que estamos dentro del sistema judicial, encontrar la manera de abandonar esa ajenidad que nosotros volvemos, esa cosa de pensar que está ahí atrás. Ahora, decíamos al principio que esa ajenidad tiene como dos costados. Uno es el epistemológico y el otro es el epistemofílico. El epistemológico tiene que ver con la manera de pensar, con las dificultades que tenemos, a veces para comprender nosotros de qué estamos hablando. Cuando hablamos de epistemológico hablamos de obstáculos psicológicos para aprender conceptos que son transformadores, que son revolucionarios, ¿no? En términos, en este caso, de Gastón Bachelard. El epistemofílico, en realidad hay muchos otros autores, porque está mucho más vinculado al campo de la visión psicosocial, de las problemáticas sociales, jurídicas, etc., y refiere a las dificultades de orden afectivo. Cuando decimos de orden afectivo, no estamos diciendo que amo como amo a una persona. No es que amamos los conceptos de esa manera, pero tenemos cierta afinidad, ¿no? Es eso de decir me siento cómodo, o esa cosa cuando decimos me gusta tal rama de mi disciplina. No estoy diciendo que me pone eufórico, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me siento cómodo, que me siento como estimulado a investigar, a seguir estudiando, a discutirlo, a hacer algo por el desarrollo de esa y que yo veo potencialidad en eso, ¿no? En el caso del epistemológico, el obstáculo no es de esa naturaleza, sino que hay problemas para comprenderlo, pero no porque uno tenga dificultades de comprensión individual, sino por el modo en que se ha venido construyendo eso es dificultoso, ¿no? Para buscar un término, por ahí si les interesa buscarlo por allí después, para los que todavía no lo tienen fresquito, pero todos habrán escuchado, dentro de la lógica se habla del tercero excluido. El tercero excluido es decir, hay un tercero de las cosas, a ver, esta persona es buena o mala. A ver, o la famosa, ¿te gusta o no te gusta tal cerveza? ¿Te gusta o no te gusta el mate? ¿Te gusta? Pareciera ser que tengo que contestar, ¿me gusta o no me gusta? En blanco, ¿es culpable o no es culpable? ¿Sí? Entendemos esto. Ahora, pensar que puede ser culpable y no culpable a la vez, como tercera opción, nos cuesta mucho pensar. Podemos discutir, pero nos deja como afuera, ¿no? Buscando ejemplos un poquitito menos abstractos que esos, no difíciles de entender, pero menos abstractos, ustedes vieron que en el campo de la física, este hombre falleció hace poco tiempo, del campo de la matemática, él postulaba la existencia de mundos paralelos. Para la existencia de mundos paralelos significa algo que es muy difícil de explicar. Si ustedes me dicen, bueno, explícalo. Y bueno, no sé, es como algo que está aquí, yo acá tengo un termo que no se lo estoy mostrando a ustedes, yo a la par de esto, de este termo, de esta pantalla, hay otra cosa que está sucediendo. Pero vos, ¿de qué me estás hablando? ¿De las almas, del pasado? No, la verdad que no tampoco de eso, o quizás sí de eso, no sé, pero es que hay como, bueno, hoy desde la física, hace poco tiempo, hace un par de décadas, se viene postulando la existencia de universos paralelos. Ahora, nosotros no estamos habituados a pensar en términos de universos paralelos. Entonces nos cuesta mucho comprender eso. Por eso, no por falta de capacidad nuestra, sino porque no estamos habituados a pensar en términos de otra cosa. El caso de la interdisciplina es un caso, ¿sí?
Nosotros, que por ahí es más fácil encontrar ejemplos. Nosotros cuando hablamos de interdisciplina tenemos estas dificultades de las que hablábamos hoy, y que es una de las dificultades por las cuales, una de las cuestiones por las cuales se nos viene, me parece a mí, vaciando, ¿no? Y hacemos, en todo caso, más multi que inter o transdisciplina. Y nos vamos corriendo hacia un lugar en el cual no alcanzamos a ver cómo se contradicen determinados saberes. El derecho, por definición, no tiene incorporado la existencia del inconsciente. El campo del psicoanálisis, sí, los determinados campos de otras disciplinas, digo de psicoanálisis para no equivocarme, puedo decir de la psicología o de la psicopedagogía o del propio trabajo social y me dirán, bueno, los sistémicos en el campo de la psicología no trabajan sobre el psicoanálisis, está perfecto. Pero tomemos entonces el psicoanálisis. Y hay muchos profesionales que trabajan bajo los supuestos del psicoanálisis y lo hacen en el campo jurídico. Un texto de Camargo, de Luis Camargo, sobre este tema interesante, que bueno, si les interesa después yo les paso, pero capaz que ya lo conocen, sobre esto, ¿no? ¿Con qué sujeto trabaja cada uno? El discurso jurídico trabaja con un sujeto al que se le presume consciente, y si no, no lo da por, si no entra a jugar con otras variables, pero no consciente, siempre consciente o en todo caso alienado, etcétera, pero nunca como un sujeto inconsciente y del que se pueda postular algún tipo de responsabilidad, pero desde el punto de vista inconsciente. Entonces estas dos maneras de pensar al sujeto chocan y se contradicen, y uno cuando lee los informes, supuestamente interdisciplinarios, esto se advierte, ¿no? O esto que es bastante común de leer un informe inter y encontrar rápidamente la parte que se refiere a lo social, la parte que se refiere a lo psiquiátrico, la parte y después una conclusión que en realidad trata de pegar esto y no lo logra. O las sentencias, muchas sentencias que uno lee, muchísimas, que uno lee y se encuentra con que hay como una cita a tal artículo de la Convención, o una cita a tal informe interdisciplinario, una cita a tal informe social, pero los contenidos de ese informe o de ese artículo de la Convención no están como imbricados en la decisión final. Es como que hay un predominio de los códigos procesales, los sustanciales, y lo otro queda como citado ahí, casi diríamos en ocasiones, exagero un poco en decir esto, ¿no? Pero a veces por obligación, pero al momento de condensarlo, de darle una esencia, de meter en la licuadora y realmente sacar una cosa distinta de las bananas, la leche y la manzana, que es el licuado, que no es más ni banana ni... Entonces falla eso, ¿no? Alicia Tolkien suele decir, bueno, ¿qué es la transdisciplina? Dice ella, miren, cuando ustedes van a un recital y ven que los músicos están probando sus instrumentos individualmente, lo que se escuchan son instrumentos por separado que suenan horrible porque chocan. Cuando comienza el recital o el concierto, lo que aparece es una melodía que se vale de esto que para mí antes chocaba antes, pero es otra cosa, distinta. Entonces, esto de la interdisciplina va por ahí, pero es como que no siempre nosotros lo logramos. Y podríamos seguir buscando ejemplos de los obstáculos que tenemos al momento de construir epistemológicamente, cognitivamente, esta cuestión de la que nosotros estamos hablando. Y yo creo que este obstáculo se expresa ante la emergencia de la justicia restaurativa. No sabemos cómo, digo no sabemos porque todos somos parte del sistema, ¿no? No sabemos cómo hacer para meterla dentro del proceso, para imbricarla, para hacerla parte, entonces la sacamos por alguna ventanita, que sea las que mencionamos al principio. La suspensión, etc. La suspensión de escucha prueba, la aprobación. Y el obstáculo epistemofílico tiene como algo de la comprensión, pero es la idea de que yo afectivamente no me siento identificado con eso. No creo en la potencialidad de eso, realmente. Sé que está correcto, entonces por eso no lo ataco, por eso lo defiendo, pero en líneas generales tengo como un choque que lo que toca son mis fibras íntimas. Como decir, yo soy un hombre, en este caso soy varón, del ambiente jurídico. No puede ser que vengan los de los siglos social y yo me confunda. Yo tengo que seguir defendiendo lo jurídico y entonces se separa de aquello como si aquello no pudiera ser jurídico también, o más bien, como solemos postular en este campo, si no conviene que sea socio jurídico. Un ejemplo de esa vinculación son lo que ustedes leen allí.
habrán leído algunos artículos ya sobre el poliamor, sobre las nuevas masculinidades. ¿El poliamor qué es? Es una mirada totalmente distinta de lo que son las relaciones de pareja. Los que no lo vieron todavía lo pueden ver fácilmente, pero por ello la dificultad más importante para vincularse con esa manera es no tanto el problema de la comprensión como el problema de que la cosa choca con algo íntimo mío. A veces no, ¿no? Pero en general es un concepto que tiene ese problema. Entonces yo en restaurativa yo creo que también, y tiene que ver con lo anterior, que hay como una desconfianza respecto del propio orden sociojurídico. Es decir, me parece que esto sirve para que la gente vaya presa y ahí sí hicimos nuestro trabajo. Pero no sirve para que el adolescente o el joven o quien fueren modifique su modo de estar. Pero ¿por qué es tan relevante insistir con esto de la afinidad? Porque yo creo que ahí es el nudo donde se está jugando si avanzamos o no avanzamos. Es como que la cosa está enrollada ahí. Y si seguimos tirando sin desatar ese nudo, yo creo que lo que vamos a lograr es que ese nudo, ¿vieron? Cuando tiramos, no podemos desatar más el nudo. Yo creo que hay que tratar de desatarlo cuidadosamente, con respeto por cada partecita, y después sí, tensar la cuerda e ir tirando hacia un lado o hacia el otro. Y a mí me parece muy importante porque el discurso jurídico sigue siendo el último de los argumentos. Lo otro funciona, pero siempre y cuando no choque con el planteo que se hace desde los juzgados, las o los jueces. Ese planteo es el que define lo que está afuera. Y lo que está afuera se puede mover dentro de sus límites y está bien que así sea. El tema es que, insisto, en que la lógica restaurativa tiene que ser traída al interior de esos dispositivos para potenciar aquello y quizás aquello también potencie y no por eso van a ser menos poderosos. Entonces decimos, ¿por qué es última ratio? Porque modula todo lo anterior y lo hace desde una lógica que prioriza las regularidades antes que el conocimiento de los casos particulares, ¿no? Es una zona, decimos allí, de fórmulas seguras antes que de imaginación, porque la imaginación no punitiva que decíamos recién constituye una amenaza porque a uno le mueve las bases de sustentación sobre las que venimos parados hace muchísimo tiempo, y sigue concentrando la resistencia a resolver los conflictos por vía pacífica, ¿no? Es más común que se salga, acá teníamos un defensor hablando una vez que nos decía, mira, cuando el fiscal accede a pasar el caso a algunos de los dispositivos restaurativos o de mediación, es porque no está seguro de que va a poder probar la causa. Si lo va a poder probar, es muy difícil que te lo deje en manos de los dispositivos restaurativos. No digo que siempre es así, pero dicho por un defensor es sumamente interesante. Y después, al escucharlo un fiscal a esto, no termina de descalificarlo totalmente, ¿no? Pero es como que se concentra cierta resistencia a creer que los conflictos se pueden resolver por vías de pacificación y no de que sigan haciendo adversarias. Y esto coagula una multiplicidad de supuestos patriarcales respecto del poder. Ustedes habrán visto, los que trabajan en los sistemas penales, que cuando uno postula determinadas cuestiones que vienen por el camino de lo psi, de lo interdisciplinario, de lo social, es visto como sí está bien, pero en algún punto de la conversación se filtra de que en realidad lo verdaderamente duro, viril, etcétera, la respuesta realmente estatal fuerte es la respuesta penal. Y dentro de todo esto se mezcla el predominio de lo que ustedes leen allí también, que decimos de lo que la idea de que la ley trascendente es la que domina y no las reglas inmanentes que, sin necesidad de romper con lo de arriba, terminan imponiéndose. Bien, creo que no tenemos mucho más tiempo, ¿no, doctora? Acá estoy, Osvaldo. Sí. Nos va a quedar un ratito, unos 5 minutitos para terminar, pero como empezamos un poquito más tarde, podríamos terminar 4 y 5. Bueno. Entonces, vamos rapidito entonces con esta parte, así podemos conversar de algo. A mí me parece que desatar ese nudo del que estamos hablando supone, como leen allí ustedes, darle mayor densidad sociojurídica. Lo sociojurídico es traer al campo de lo jurídico no solo la conflictividad social, sino los aportes que puede hacer la teoría social. Y me parece que de eso se trata, ¿no? No seguir encerraditos
en una lógica. Lo otro es reconocer que hay una cuestión que está en crisis y que es el soporte, es el discurso jurídico como sustento único del Estado. Eso está en crisis y lo que se está viendo es que el soporte del Estado tiende a ser cada vez más, si quieren, interdisciplinario, para usar los términos que todos rápidamente entendemos. Una cuestión central es que toda esta discusión, a mí me parece que ese nudo tiene que ver con avanzar o pensar o ver cómo es que se pueden hacer procesos que sean interdisciplinarios. No acudir a, o sea, desde luego que bienvenido que se acuda a profesionales de las distintas disciplinas, pero me parece que la cosa va no por tener el equipo, no tanto por tener equipo, sino hacer que los procesos sean interdisciplinarios. ¿Cómo? Bueno, es lo que hay que discutir, pensar, y yo creo que la Convención de los Derechos del Niño es un paraguas que permite todo esto. Me parece que hay que potenciar la comunicación en los dispositivos judiciales, pero no en el sentido de que ¿entendiste lo que yo te dije? Sí lo entendí, bueno, listo, firma acá. No en ese sentido, sino en el sentido de comunicación a la usanza habermasiana, es decir, hay una racionalidad comunicativa que se transforma en fin en sí mismo, porque es manera de participar de un proyecto de restauración. Pensar en términos de reciprocidad antropológica tiene que ver con esto que también tiene que estar relacionado con el binarismo que decíamos hoy. Cuando hay un conflicto penal no hay una parte responsable, hay distintas partes. Y esas distintas partes se tienen que sentar. Pero esas distintas partes no se tienen que sentar a tratar de convencer al que nosotros suponemos que es el responsable, en nuestro caso el adolescente o el joven, sino que reconocer que hay una multiplicidad de causas y allí estuvo la escuela, el Ministerio de Salud, el hábitat, o los responsables de vivienda, lo que fuere, los jueces, los asesores, etc. Bueno, todos estos, pero construir una salida que sea recíproca. Es decir, si yo espero algo, José, que sos el adolescente que está ahí, de vos, pero vos también esperás algo de mí que soy juez, de usted que es escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas. Si todos cumplimos, hay derecho después a recriminar. Si no, se hace un poco más complicado. Lo otro es reconocer que la penalización lisillana provoca muchas cosas, pero no responsabilización subjetiva. Uno puede decir, pero yo conozco el caso de Pedrito que nunca más, sí. Pero hay que ver ese nunca más de Pedrito, qué fue realmente, ¿no? Esto hay distinta bibliografía que sirve de sustento como para ver que la sanción penal no provoca responsabilización subjetiva, sino que provoca otras cosas. Como otro punto, esto de promover la imaginación no punitiva a nivel procesal, a nivel sustancial, a nivel de distintos dispositivos a los que nosotros podemos apelar, expresar esto en lo sustancial, en los códigos de fondo, pero también y más todavía en lo procesal, situar el hecho, decíamos al principio, no privatizar el conflicto mediante esa binarización, sino que transformarlo en un problema que es comunitario y retomar esto que decíamos al inicio, ¿no? Que la justicia restaurativa conviene que sea la regla general y lo penal sea lo excepcional. Por lo tanto, me parece a mí que y esto no es novedoso, ustedes van a encontrar autores y mirando ese espejo retrovisor van a encontrar muchas experiencias de que es posible garantizar los límites del poder punitivo del Estado sin necesidad de apelar a lo penal. Hay otros caminos, hay autores que lo vienen diciendo y nosotros podemos decirlo en la convicción de que hay que recuperar el sentido originario también del sistema convencional de la Convención de los Derechos del Niño, que no era la penalización, y sin embargo nos estamos yendo por ese camino, que la interpretación del sistema convencional tiene que ir por tener como horizonte esta idea de que la protección está por encima de la penalización y que la penalización debe ser estrictamente excepcional. Así que bueno, esto que leen ustedes allí, yo no se lo voy a leer, pero ya lo han visto, ¿no? No es que nada se ha escuchado, mucho se viene escuchando, si no, no estaríamos nosotros ahora hablando de esto, dedicándole tiempo a la capacitación, haciendo permanentemente esfuerzos, dedicándole tiempo, producciones, investigaciones, trabajos en el día a día, pero da la impresión de que hay que insistir en que se escuche mucho más para que esto se plasme, insisto, en la normativa de fondo y en la normativa procesal. Hasta ahora, en las últimas décadas, diría yo, 2 o 3, esto no se ha visto más que como
por ahí el principio de justicia restaurativa, pero incorporado como un principio en un artículo como parte de un proyecto penal general. Así que, bueno, más o menos me parece que me extendí un poco más de lo que debía. No, perfecto, Osvaldo. La verdad bueno. que pese a los inconvenientes que hemos tenido de sonido, no solo vos, sino yo también tuve que cambiar 3 veces de computadora. No sé si se escuchó, pero se me recalentó una, la otra con problemas de sonido, pero bueno, pese a eso bueno, he podido funcionó. realizar la capacitación, que ha sido muy, muy enriquecedora, muy, muy bueno todo lo que has explicado. Yo te voy a hacer una pregunta personal. Cuando hablamos de justicia juvenil, ¿estamos hablando de justicia restaurativa o sí tenemos que decir justicia juvenil restaurativa? En mi opinión. Es un juego de palabras. Sí. Es lo que yo vengo pero, trabajando últimamente. Pero que no es poca cosa. No es poca cosa porque, a ver, yo entiendo por ahí el problema que tiene desde el orden jurídico, lo que es romper con determinadas discusiones que pareciera ser que ya están, y que se dan desde el 89, ¿no? Lo que es el acusatorio, lo que es el principio de inocencia, bueno, todo esto que nosotros conocemos muy bien. Yo creo que la justicia juvenil como tal, que yo la prefiero a la justicia restaurativa, perdón, a la justicia juvenil, a la justicia, a la responsabilización penal juvenil, la prefiero por supuesto, pero me parece que sigue siendo insuficiente, porque sigue tomando elementos que nos llevan por el camino de la justicia penal juvenil en nombre de determinadas garantías que yo creo que sí cumple la justicia, al menos formalmente, cumplen los sistemas de responsabilización penal juvenil. Yo creo que cuando hablamos de esto de lo que estamos hablando nosotros, tenemos que hablar de justicia juvenil restaurativa. Restaurativa, juvenil. Porque esto incorporarle la palabra sí, sí. Jimena Lugano es una licenciada en psicología que trabaja conmigo y estamos trabajando ese tema. Y el otro día hablábamos de esto y yo le decía a Jimena, para mí la justicia juvenil es restaurativa. O sea que si hablamos de justicia restaurativa nos estamos refiriendo a la justicia juvenil en oposición a la justicia de adultos, que está la nueva modalidad, que ahora te voy a hacer justo están preguntando sobre eso, la justicia terapéutica. Pero no lo tengo todo cerrado todavía, no. Pero bueno. Yo tampoco, claro. Claro. Afortunadamente todo está en discusión, sí. Es mi opinión. Bueno, acá entre las numerosas preguntas que tenemos, no tenemos mucho tiempo, así que voy a seleccionar algunas de ellas. Y uno te pregunta justamente esto, ¿qué reflexión puedes hacer respecto de la justicia restaurativa o justicia sanadora? Vamos con esa. Vamos con esa. Sí, a ver, yo me inclino, yo creo que la justicia sanadora tiene esos contenidos de justicia terapéutica que me parece que son otra cosa. A mí me parece, a ver, y eso, formo parte del campo de la salud, aunque no trabajo en salud mental, pero mi formación tiene mucho, está muy relacionada con esa, pero yo no creo que convenga convertir las intervenciones en dispositivos de sanación ni de terapia. Yo, por eso decíamos al principio, me parece que tienen que ser dispositivos de ciudadanización, o de re-ciudadanización en todo caso. Yo prefiero de ciudadanización, pero a veces nos ayuda mucho decir de re-ciudadanización. Yo creo que tienen que ser dispositivos que avancen en esto de, jugando por ahí con expresiones que vienen del campo de la salud, de hacer consciente la condición ciudadana inconsciente. Yo creo que va por ahí, esto que dice Saúl Kars, un autor, es que el inconsciente anuda también, hay una cosa de anudamiento, dice él, en lo ideológico. El inconsciente no es el mismo ahora que el de hace, desde que el del feudalismo, digamos. El inconsciente obviamente va variando con también lo consciente. Yo creo que el trabajo y el desarrollo que tenemos que hacer en términos de herramientas, de teorías, de conceptos, es de ver cómo logramos reparar, pero el vínculo ciudadano, no el vínculo en términos psicológicos, ni siquiera psicosociales, aunque por ahí se mezclen y parezca algo parecido, porque me parece que lo otro es servicio de salud.
se entendió perfectamente. Y otra pregunta relacionada con esto tiene que ver con, espera porque tengo tantas que quería hacerte esa, y acá está, sí. Si considerás que la justicia terapéutica es una expresión epistemofótica de la justicia restaurativa. Me parece que acá escribieron mal la palabra, sería epistemofílica, ¿no? ¿Será epistemofílica o epistemológica, puede ser? Sí, epistemológica. Sí, o sea, la pregunta sería la escribieron mal, pero claro, yo entiendo que lo que te quiere preguntar es eso, si la justicia terapéutica es una expresión de la justicia restaurativa, en los términos de la epistemología. Sí, sí. A ver, yo creo que puede serlo, pero prefiero que no lo sea. Está relacionado con lo anterior, ¿no? Claro, está relacionado con... Es superador de lo penal, pero yo prefiero la restaurativa en los términos en que los venimos comentando, ¿no? Que sigamos pensando en la fortaleza de un Estado, que sigamos pensando en derechos, en obligaciones, en responsabilidades más que obligaciones, y que restauremos eso, ¿no? Que el sujeto se asuma, se piense a sí mismo como sujeto, parte de una comunidad en la que hay determinadas reglas de juego, hay determinados bienes jurídicos y que tenemos que trabajar sobre ese vínculo, aunque usamos, insisto, con el término vínculo, que proviene de otro campo, pero sirve por ahí para entendernos. Acá me aclaran, lo que quisieron decir es epistemológica. Epistemológica, bien. Claro. Bueno, pero íbamos por ahí, ¿sí? Claro, sí, era lo que decíamos. Pero es interesante. Sí, sí, es interesante, sí. Sí, sí, porque parece que suena difícil y uno por ahí, ese es un obstáculo epistemofílico. Uno ve la palabra difícil y se corre y dice, no, esto es de otro, y lo dejo al lado. No, ahí, pararse, tratar de entender qué es lo que está diciendo, y una vez que uno trasciende eso, nos pasa con los informes, a los que no son CEOs o sociales, etc. Leen por ahí los informes y dicen, ¿qué corno está diciendo? O escribir más claro, etc. Y provoca tanto miedo que lo dejan de lado. Claro, por ahí es. No, pararse porque la palabra difícil es un término técnico. Yo vi muchas prácticas en justicia terapéutica en el penal acá de Ezeiza. Trabajé un tiempo en ejecución penal en mis tiempos de empleada de la Justicia Nacional, con el tema de drogas, pero en mayor edad, ¿sí? Ahí se aplicaba, empezaba recién ahí la justicia terapéutica. Después la vi el año pasado, no, el anterior, en un programa del del Ministerio de Justicia de la Nación, que trabajaban en una subsecretaría, por un lado, justicia restaurativa, en todo lo que tenía que ver con jóvenes en infracción a la ley penal, y lo que era terapéutica en el programa de cárceles federales, todo lo que era Ezeiza. Siempre con la interdisciplina. Sí, bien. A mí, una de las razones por las cuales no el término justicia terapéutica me cae más simpático de penal, un poco, digamos, pero otra es que tiene como esa, no es la única línea, ¿no? Pero cuando uno rastrea alguna producción bibliográfica, enseguida ve que conduce a Estados Unidos y con eso conduce a un modelo de trabajo sobre el tema del consumo problemático. Y es un modelo de trabajo que a mí que yo no comparto. O sea, es como que está articulado al abstencionismo, no porque uno no esté de acuerdo en que hay que terminar con el consumo, sino que son modelos de trabajo que a mí no me convence, porque a mí además vienen con toda otra parafernalia, militarización, etc. ¿no? Pero bueno, ya con eso no, es interesante, pero medio que nos vamos al tema. Pero por ahí, digamos, decía. Sí, y la última pregunta, como para cerrar por el horario, es el tema de la Oficina de Mediación en Santa Fe. Preguntan, si la conoces, ¿qué opinión tenés al respecto? Porque pareciera ser como que a veces se remiten causas a la oficina y no resuelven ese conflicto. Entonces lo que preguntan es si vos lo considerás como una parte de la ajenidad, tal cual como lo están preguntando, donde las normas indican una forma de proceder, pero los operadores no pueden adaptarse a ella. Sí, yo creo que esa es una expresión de la ajenidad, en el caso particular de Santa Fe. Y como ese hay muchos otros, ¿no? No solo en Santa Fe, pero en el caso de Santa Fe, el tema de la oficina de mediación, y no pongo en tela de juicio la capacidad de nadie, pero esto fue discutido en la ya famosa década del 90,
porque cuando estaba el proyecto de creación de esa oficina y cuando se empezaron a hacer los primeros cursos, bueno, estaba la discusión clásica, ¿no? Decir, no, porque eso es privatización de la justicia, pero en realidad el no era no solo porque se privatiza, sino porque tenía que ver con esto de la descongestión y porque no se captaba bien y ya se empezaba a confundir mediación con negociación. Los efectos de eso fueron estos de lo que creo que es la tercera o cuarta vez que yo lo repito. Es esto de que está porque hay necesidad de descongestionar el sistema. Claro. Y después la capacitación de los mediadores es un tipo de capacitación que exige mucho más. Exige una selección rigurosa previa, porque no cualquiera puede ser mediador. Luego, una formación intensa que lleva mucho tiempo, muchas prácticas y mucho desarrollo. En Santa Fe hay otras experiencias de mediación con modelos que yo prefiero otros modelos, pero esos modelos que son más interesantes, inclusive que los se llevan adelante desde la oficina de mediación. Y después, probablemente la persona que está preguntando, sea alguna colega de Santa Fe, pero por ahí es interesante dar con el análisis, estudio es mucho decir, ¿no? Pero por lo menos el reflejo estadístico de lo que es el tránsito de los casos por la oficina de mediación, y uno allí ve eso, ¿no? También lo ven en el tema de los cargos, esas cosas que son. Luego decimos, miren, un gobierno se lo analiza por la ley de presupuesto. Bueno, esto va por ahí también, ¿no? ¿Quiénes son los que trabajan? La persona que hace la pregunta la introduce diciendo que es trabajador de un juzgado de menores y que esto les llama la atención. Sí. Que no se resuelvan las causas. No se resuelven. Hay un nivel no se resuelven. No. Yo no quiero... porque, por supuesto que hay casos que se resuelven, no estamos diciendo por que se entiende, ¿no? Claro. Cuando decimos no se resuelven. Claro, estamos diciendo que el impacto... sí. Claro. No, que quería contarte que nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos la Dirección General de Mediación, que pertenece al Poder Judicial de la ciudad, y que nosotros ahí, cuando iniciamos el tema de poner en funcionamiento la interdisciplina, los equipos interdisciplinarios, y que esos mediadores puedan trabajar con las causas que los fiscales le remiten a esa dirección, nosotros lo que hicimos fue una capacitación, porque quienes trabajan en la oficina de mediadores, de mediación, no solo son abogados, no solo son mediadores, sino que también tienen la capacitación que dimos desde el Consejo de la Magistratura para que puedan trabajar, ¿no? Para que puedan estar capacitados en derechos humanos, en justicia juvenil. Esa capacitación la hicimos con el equipo de la doctora Beloff y fue una capacitación de 6 meses. Y está funcionando, pero trabaja también mucho el equipo interdisciplinario para lograr ese encuentro y lograr esa facilitación. Porque lo que nos pasaba era que los chicos llegaban a esa mediación, los jóvenes, y a veces no sabían para qué iban, ¿sí? Porque les llegaba una citación de un fiscal que decía que tenían que ir a Beruti 3345 y bueno, llegaban ahí y no sabían qué era lo que pasaba. Bien, entonces, acá, sí, aclaro, hay una, perdón, no es que no hay una capacitación en Santa Fe, hay una capacitación, que me suena bastante parecida a la de los 6 meses que decís vos. Sí. No idéntica, pero entonces la cosa va por ahí. Pero a ver, tratar de entender, por ejemplo, cuál es la función de la palabra en un proceso de mediación lleva años. Y a veces uno puede pasar años y puede rendir el examen con día y no entender para qué sirve la palabra en mediación. Uno puede decir, bueno, está bien, firmaron, estuvieron de acuerdo y pasarlo como estadística que esto funcionó, y en realidad no funcionó porque el objetivo de la mediación no es que se firme ese acuerdo, es que se pacifiquen las relaciones. Por supuesto, no es firmar y sacar de encima, sino que hay todo un trabajo, eso es lo que yo me refería, hay todo un trabajo previo, un trabajo en la mediación y un trabajo posterior, al menos así trabajamos, ¿no? Para lograr que ese acuerdo se cumpla. Tengo que entregar la sala, pero no quiero hacerte la última pregunta que me parece interesante.
desde tu mirada, ¿los procesos de justicia restaurativa tendrían que ser realizados desde los propios juzgados juveniles? Eso es sumamente interesante. Cuando insistimos con el espejito retrovisor, yo creo que sí. No, digo desde los propios juzgados, no necesariamente en los propios juzgados. Sí, No sí, físicamente, porque esto, bueno, era un comentario pendiente para mediación. La mediación tiene un problema con esto de las oficinas de mediación, ¿no? Claro. Y de los lugares, etcétera, que, bueno, yo creo que se tendría que hacer desde los juzgados, porque con lo que nosotros trabajamos esencialmente, y disculpen si no lo vamos a llegar a explicar, pero por eso decíamos lo de la capacitación, estas son discusiones que a uno a veces llevan años, no se puede resolver en 6 meses. Con lo que uno trabaja es con el vínculo del sujeto para con el orden jurídico, es decir, para con la relación entre ciudadanos, pero entre la parte de ese ciudadano que afecta algo que está investido jurídicamente. Ese trabajo con eso, con la ley, se debería hacer desde el Poder Judicial. Esa fue una discusión que en la provincia de Santa Fe estuvo, y estuvo en toda la provincia, no en la ciudad, pero atraviesa distintos lugares, cuando se empezaron a sacar distintos dispositivos que yo digo forman parte del espejito retrovisor, se lo empezaron a sacar de la esfera de lo que es el Poder Judicial y se lo empezaron a pasar al Poder Ejecutivo. Un dispositivo ideológico, si quieren, que me parece que funcionaba allí esta idea. Si esto es justicia penal juvenil y entonces se parece a lo penal, en lo penal de mayores, quienes ejecutan las medidas es el Poder Ejecutivo, a través del servicio penitenciario, entonces lo tenemos que sacar del juzgado. Y en menores se empezó a copiar eso, menores que en Santa Fe se llama todavía menores, se empezó a copiar y se empezó a sacar de los dispositivos. Y esto se repite en distintos lugares, con lo cual se lo empieza a alejar de ese nudo del que estábamos hablando hoy, donde lo que está jugando es justamente esa relación que es simbólica y que con eso que tenemos que trabajar, del sujeto, del adolescente, o del joven, o del adulto, si quieren, cuando estamos hablando de otro campo, para con ese orden jurídico que se ha roto. No necesariamente, insisto, no que el sujeto lo ha roto, quizás fue el último en romperlo, pero ya se venía rompiendo desde antes. Por ejemplo, en el caso de esta justicia juvenil de la que nosotros hablamos, yo suelo sostener de que el primer lugar donde se rompe es en la escuela. No porque se le dice no vengas más a la escuela, sino porque los sistemas escolares no están armados para esos chicos. Bueno, y ahí se parte de determinados supuestos que no se cumplen, se rompe con eso, y yo creo que esa rotura, más muchas otras, tienen que estar en una mesa restaurativa. Si ya nosotros rompimos esta especie de parte del contrato que teníamos, nosotros lo vamos a restaurar de esta manera. ¿Vos cómo vas a restaurar lo que vos rompiste? Porque de lo que se trata es de restaurar el daño. Y lo restaurativo tiene que ver no con el sujeto, aunque lo involucra obviamente, no con el hecho, aunque lo involucra, sino con el daño. Bueno, Osvaldo, ha sido la verdad que sumamente enriquecedor escucharte, capacitarnos con vos en este día. Tengo que lamentablemente cerrar el curso porque me están pidiendo la sala. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento, de que ha sido sumamente enriquecedor charlar contigo, escucharte, muchísimas preguntas que quedaron sin que puedas responder. Esto en el tiempo, sí, es prometerte, en el caso de que quieras, pasarme el PowerPoint después, ¿no? Para poderlo incorporar al curso, porque todo el mundo está pidiendo tu PowerPoint. Bueno. Quieren PowerPoint así. Bueno. Yo les agradezco a todos los que, estuvieron todo el tiempo escuchando, los que se puedan haber ido, aunque no vi eso, yo acá no lo veo. Mucha gente, te digo, muchísima gente. Gente. Bueno. Así que en nombre del Centro de Formación Judicial y del Consejo de la Magistratura te damos las gracias y bueno, esperemos en otra oportunidad poder nuevamente conversar. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Bueno, que muchas tengan gracias. Todos buenas tardes y nos vemos el martes que viene con el próximo encuentro. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Por Dios.